apertura del profesorado en trabajo social del ciclo lectivo 2021. Mi nombre es Daniela Sala, soy coordinadora académica de la carrera, y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que están empezando a cursar el profesorado. Esperamos que esta sea una instancia, la carrera del profesorado les aporte en cuanto a la construcción colectiva de conocimiento acerca de las temáticas pedagógico-didácticas, en referencia específica al trabajo social. La actividad de hoy decidimos titularla La educación hoy, desafíos de la formación pedagógica de trabajadores y trabajadoras sociales. Y en primer lugar quiero agradecer la presencia de las autoridades de la facultad, del decano Néstor Arpiniano, la vicedecana Adriana Cuenca, la secretaria académica Analia Chiliemi y el prosecretario académico Matías Causa. En la jornada de hoy vamos a charlar, como les decía, acerca de qué está pasando en la educación hoy, en dos sentidos. Por un lado, pensando el impacto de la pandemia en el sistema educativo, tanto en la formación de profesores y profesoras, como en los lugares de trabajo donde van a insertarse laboralmente. Y en ese sentido, vamos a pensar los desafíos para el trabajo social en el ámbito educativo. En primer lugar, le voy a dar la palabra al decano de la facultad, el doctor Néstor Arpiniano, para que pueda dirigirse a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Daniela. Gracias a las compañeras, el compañero que compartimos esta actividad. Y bueno, por empezar, digamos, más allá de la temática específica de este panel, es una nueva cohorte que ingresa a nuestra facultad y me parecía importante también hacer mención al momento que estamos viviendo como facultad, que realmente nos alegra mucho, digamos. Hemos tenido más de 1.300 inscriptas e inscriptos en este año, un número imposible de imaginar. Siquiera el año pasado creo que en un año vamos a llegar a esta cifra, de los cuales 110 son estudiantes inscriptas y inscriptos en el profesorado, y se han sumado, digamos, dos nuevas carreras. Una es la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo y otra la licenciatura en Fonoaudiología, también con muy numerosas, 296 en el caso de Fonoaudiología y, si mal no recuerdo, casi alrededor de 160, 170 para la Tecnicatura. Números que realmente nos desafían y nos impulsan y nos entusiasman en poder seguir avanzando en la construcción de nuestra facultad. Y también, digamos, dentro de todas y todos quienes ingresan, quienes conforman este grupo de esta cohorte para el profesorado, lógicamente hay quienes están cursando la licenciatura en este momento, otros que quizá hayan dejado, hayan cortado, digamos, temporariamente, o ya han egresado hace varios años de la facultad y ahora han decidido retomar para hacer el profesorado. Por lo tanto, sobre todo para aquellos que por ahí se reencuentran ¿no? Con la facultad, en realidad expresarle nuestra siempre bienvenida, digamos, y nuestra alegría de que esto haya sucedido, de invitarlos a todas las actividades cotidianas, institucionales que tenemos, que estén totalmente conectados con nuestras actividades, nuestras noticias, informaciones, publicaciones. En la página web de la facultad ahí hay una actualización permanente. A partir de ahí también el portal Entredichos se puede llegar a un archivo de entrevistas, conversaciones, debates, notas de opinión, y en verdad que me parece que aporta mucho para todas y todos quienes permanentemente nos sentimos en la obligación de tener que estar formándonos si queremos intentar dar respuestas más acertadas ante un mundo que nos interpela fuertemente en lo cotidiano. También las revistas institucionales, la revista Escenario es la más antigua de
desde los años, mediados de los años 90, y otras revistas más nuevas también pueden llegar a acceder desde esa página web. Em, Pensaba, bueno, también para una vez que terminen, lógicamente la vamos a estar esperando con carreras de posgrado, digamos, tenemos las especializaciones, en este momento la de políticas sociales, la de intervención social en niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Este, También tenemos la especialización en seguridad social en formato virtual, la maestría en trabajo social y el doctorado, y una especialización que está en trámite de aprobación, que es la de intervención social con varones que ejercen violencia. Digamos, un poco dar cuenta con esto, digamos, de la decisión político-institucional académica de que la facultad sea un ámbito que tenga una escucha atenta y permanente a cuáles son las necesidades de nuestras y de nuestros egresados y cuáles son los temas que hay que abordar para poder intervenir certeramente en nuestras tareas laborales, sobre todo sabiendo, profesionales, sabiendo, digamos, que en la medida en que el mundo es cambiante, también son cambiantes las demandas y no podemos estar interpretando lo que sucede hoy con marcos teóricos o conceptuales de otros tiempos. Pensaba más específicamente en el profesorado, que hay aquí, creo, como dos líneas, digamos, que tiene que ver, por un lado, el ejercicio de la docencia. El profesorado justamente nos va a habilitar a poder dar clases de diferentes asignaturas, y por otro lado también formar parte de los equipos, por así decirlo, los equipos pedagógicos, los equipos de orientación escolar, son los que por ahí más conocemos, que es los que pertenecen a la provincia, pero bueno, tienen otros nombres también. Si, por ejemplo, tomamos las escuelas secundarias que pertenecen a la universidad, entonces, pero bueno, es esos equipos interdisciplinarios, desde la formación del trabajo social y el profesorado en trabajo social, realmente creo que ahí hay mucho, mucho, mucho por hacer, y que estas 8 asignaturas que ustedes van a cursar en este futuro inmediato, digamos, creo que van a colmarlos de conocimientos, de herramientas, digamos, de reflexiones, de conceptos como para poder abordar en estos dos grandes ejes. Creo que a partir de ahí aparecen múltiples dimensiones o temas a trabajar, y en eso yo creo que también es todo un aprendizaje el estar atento a cuáles son esos temas donde intervenir. Digamos, muchas veces hacer visible lo invisible en las instituciones es el gran desafío, y a veces se naturalizan tanto muchas cosas que a veces somos parte de esa naturalización y no nos damos cuenta cuando hay vínculos que no están ligados al respeto, a relaciones de respeto, o aparecen cuestiones de género, cuestiones de discriminación, o vinculadas a la xenofobia o a las discriminaciones en el más amplio o diferentes tipos. Y pareciese como que si eso siempre ha sido así, ¿por qué lo voy a ver? Y bueno, justamente ahí es el gran desafío de poder, como decía recién, poder hacer visible y ser algo motivo de reflexión a partir de nuestras intervenciones. Creo que tanto los grupos vinculados a la niñez o a la adolescencia, a la juventud, es justo un grupo etario, digamos, que nos llena de desafíos, que nos interpelan permanentemente, que lleva a que tengamos que redoblar las responsabilidades, y creo que un poco en esa línea es la decisión en la que ustedes han tomado cuando han decidido anotarse en este profesorado. Hoy, bueno,
por ejemplo, hoy decíamos, un poco, hacíamos referencia recién, digamos, vaya si ha sido cambiante en estos contextos que nos ha llevado, por ejemplo, a que el año pasado empezamos un año en las aulas y a la semana siguiente estábamos rompiéndonos la cabeza en la universidad, y ni quiero pensar en el caso de Claudia por su lugar de responsabilidad en un cargo de tan alta jerarquía en la provincia de Buenos Aires y con la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires, de distritos tan pequeños del interior, que por ahí con pueblos o pequeñas ciudades de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, hasta grandes partidos del conurbano, como puede ser La Matanza, digamos. Entonces, en toda esa heterogeneidad es donde también la provincia, que seguramente algo de todo eso nos va a comentar Claudia, digamos, bueno, esos son los grandes desafíos a los que nos atrevemos y nos debemos enfrentar cuando nos involucramos dentro del mundo de la educación. Ese volver a la escuela, digamos, en qué condiciones, cómo hacer, cómo generar condiciones para que la desigualdad, que ya sabemos que existe, no se potencien, no se multipliquen, sino poder generar todo tipo de estrategia para que las chicas y los chicos estén en las aulas aprendiendo, o si no están en las aulas, pueden llegar a estar en sus casas, como lo estuvieron el año pasado, y garantizando el derecho a la educación. Bueno, miles y miles de estrategias que quien habita la escuela tiene que poner toda la cabeza y todo lo que sabe y lo que no sabe también, porque si hay cosas que no se le encuentran respuesta, es ir a buscar esa respuesta y aprender y seguir avanzando. Creo que también un poco esto va de la mano de digamos, de la capacitación, del perfeccionamiento, de la formación permanente, sería quizá la palabra, y también pensar que nada es individual, digamos, porque creo que hay una decisión en la que cada una o uno de ustedes ha tenido anotarse en este profesorado, por ejemplo, y va a ser el título va a ser con el nombre particular de cada uno de ustedes, pero en realidad ese conocimiento va a estar, digamos, construido por todos los debates que se van a dar en el aula, por todas las experiencias acumuladas que tienen las profesoras y los profesores, por las reflexiones que se den a partir de toda la bibliografía que se discuta, por las prácticas de formación, por las propias prácticas que ya tienen, aún quienes no tengan experiencia docente, la han tenido desde el lugar de estudiantes, de haber transitado el jardín, la primaria, la secundaria, y eso es una experiencia acumulada que muchas veces también lleva a que uno reproduzca lo que sabe, y cuando lo ha vivenciado de ese lado, cuando es docente, muchas veces tienda a hacer lo que el docente actuaba cuando actuaba con uno como estudiante. Entonces, bueno, poder reflexionar, poner todo eso sobre la mesa y poder, eh, digamos, formarnos en esa logia, me parece que es algo por demás interesante. Creo que la escuela es algo que nos interpela y que nos desafía permanentemente, digamos. No es lo mismo una escuela de un año que la del otro año, no es lo mismo si estamos en un equipo de orientación escolar, bueno, eh, poder estar con toda la escucha atenta de cuáles son los temas a trabajar, poder aprovechar una hora libre que ha quedado en alguno de los grupos para poder abordar alguna cuestión que sea necesario abordar a partir de los, digamos, los mecanismos que se crean convenientes, digamos, de poder charlar con ese grupo, de poder ver qué es lo que le están pasando, cuáles son sus alegrías, eh, sus qué cuestiones no la están pasando bien, cuáles son los motivos de sus tristezas, cuáles son, digamos, poder estar atento a eso es lo que hace a que muchas veces
digamos, sean después los grandes reconocimientos de esos chicos cuando crecen y decir, esa señorita o ese profe estuvo atento a lo que me pasaba en ese momento y yo no sabía lo que me pasaba. Recuerdo justamente formando parte del equipo de Claudia hace ya varios años atrás en provincia, que también compartimos con Matías, con Eliana Vázquez, que también la van a tener de profesora, que hoy quería estar acá pero no pudo estar, y, pero sí van a poder compartir con ella clases de una de las materias. Llegar a una escuela que todos sabemos que cuando llegan desde el nivel central, que es la torre como una especie de torre de marfil, digamos, que está ahí frente a Plaza Moreno y demás, llega a un distrito del conurbano como que la escuela se prepara porque vienen de La Plata. Entraba a un aula y que estaba todo muy bien, pero en el fondo, en un rincón, había un chico solo, sentado, solo, y después estaba todo el resto normal, pero ese chico estaba solo. Y nada, llamarla, y, ¿qué le pasa? ¿Por qué está? Dice, no, él es siempre así. Bueno, digamos, eso es naturalizar, con que eso él es siempre así, y quedar ese niño en un rincón con un lápiz dibujando sin todo un aislamiento de todo el resto del grupo, y ahí hay un grado de naturalización de que eso es siempre así, y como que es siempre así está bien, digamos, que eso suceda. Bueno, son todas esas cosas que me parece que es estar siempre con la escucha atenta, con la mirada profunda, para poder generar todas las disrupciones que sean necesarias para el bienestar y para el aprendizaje de todas esas chicas y esos chicos, y para el bienestar también de todos los equipos de trabajo, digamos, que también en ese intercambio es donde hay gran parte de la formación, en esa formación entre pares, en ese cruce de los profes de diferentes asignaturas con los que vienen del trabajo social, vienen de la psicología, con los que vienen de la ciencia de la educación. Bueno, ahí hay siempre como una tierra muy, muy fértil para poder trabajar. Una de esas perlas, también volviendo digamos, de mi corta experiencia por aquellos años, fue la guía de intervención para la intervención. Lo leo porque es tan eterno ese nombre, entonces es necesario leerlo para que el día que lo aprendan de memoria va a ser algo magnífico. Guía de intervención para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el ámbito escolar. Digamos, eso fue un trabajo sumamente colectivo, sumamente digamos, pudiendo hacer cuáles eran los problemas que aparecían en las escuelas, esos problemas cómo paralizaban en las escuelas, qué aparecía en situaciones tan límites como cuando se suicidaba una estudiante o un estudiante, o fallecía un docente, digamos, o no por suicidio, podía morir también un estudiante. Bueno, todas esas cosas que generan un antes y un después en las escuelas, en los grupos, o cuando aparecía un arma, o cuando aparecía, digamos, situaciones de violencia, discriminación. Bueno, todo eso fue un trabajo realmente maravilloso que habilitó, digamos, a poder pensar esto que decíamos, digamos, ¿no? Poder sentarnos a pensar qué pasa en las escuelas, poder buscar respuestas, entablar redes, encontrar soluciones. Bueno, si nos pasa esto, justamente es una guía, no es un protocolo, porque el protocolo es algo muy fácil. Bueno, si te pasa esto, hace esto, esto y esto. No, la guía es, digamos, si hablamos de lo situacional, la guía tiene que ser orientativa, digamos, no puede de antemano decir qué es lo que tenemos que hacer, pero sí, al menos dentro de esa orientación, nos habilita, digamos, a que hay cosas que lógicamente van a quedar por fuera de esas orientaciones, digamos. Bueno, entonces me parece que en eso aparece, digamos, no sé, esa necesidad de saber, de sabernos entre todos, de ese saber construido entre nosotros, y que eso no solo habilita, digamos, a que
el bienestar y el buen vivir permee en los grupos de estudiantes, en las instituciones educativas, en todos lados, digamos, sino que también sea una forma de aprendizaje para el afuera de la escuela, digamos, que si en la escuela se vive bien y se está bien, es también, y si los conflictos en la escuela se resuelven encontrando múltiples salidas que no sea la violencia, bueno, no nos vamos a encontrar seguramente cuando esos chicos estén fuera de la escuela no acudiendo a la violencia para resolver conflictos, digamos. Bueno, cosas tan mínimas como eso a la hora de pensar un tema particular que tanto nos conmueve, por ejemplo, cuando aparecen situaciones de violencia de género, por traer algunos de los temas que nos preocupan por estos tiempos. Bueno, yo dejaría por acá. Muchas gracias, muy bienvenidas y muy bienvenidos todos, y seguimos. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tus palabras. Y ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Claudia Bracci. Ella es la subsecretaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y además tenemos el gusto de tenerla como docente de nuestra casa. Es profesora titular de la materia Política e Instituciones Educativas, que es una de las primeras materias que cursan en el profesorado. Así que quienes no la conocían, pronto también van a poder cursar con ella y tener el gusto de escucharla. Claudia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Néstor, Daniela, Analía, Adriana, Matías, y a todos y a todas los que están escuchando. La verdad que en el marco de la cátedra, que recién decía Daniela, me iba a acompañar Diana Vázquez, que es adjunta de la cátedra, y están presentes escuchándonos el equipo de la cátedra, Fabiana Menéndez, Silvio Velázquez, Bárbara Torti. La verdad que es un equipo con quien estar en este profesorado a nosotros nos llena de orgullo, y estar dando esta charla junto a ellos y después de toda la presentación que hizo Néstor, a mí me da siempre alegría encontrarme en estos espacios. Un poco cuando nos convocaron a la cátedra y en este caso poder compartir con ustedes también en esta tarea y responsabilidad política que asumí, estaba vinculado con la educación hoy, desafíos para quienes se forman en el marco de trabajo social. La verdad que yo les proponía a ellos que para ver la educación hoy y en este año que también sigue siendo excepcional, y además estamos a muy poquitos días de que se cumple un año de ese 2020 cuando se suspendieron las clases por una pandemia, y donde empezó a tomar lugar, el protagonismo, la continuidad pedagógica. Y ahí para la provincia de Buenos Aires la continuidad pedagógica no es algo novedoso, de hecho está en el Reglamento de Instituciones Educativas del año 2011. Lo que pasa es que esa continuidad pedagógica se daba en algunos lugares, en algunos momentos, por situaciones muy particulares, situaciones climáticas, problemas en los caminos para llegar a zonas rurales, entonces se preparaba esta continuidad pedagógica para seguir enseñando y seguir aprendiendo. Lo inédito, además de la situación que estamos atravesando como país y como provincia, pero diría como en términos planetarios, en términos de todos los países, fue el desafío de que esa continuidad pedagógica sea la manera de poder llegar al conjunto de los y las estudiantes. Digo que cuando se suspendieron aquellas clases en marzo, en la mitad de marzo de 2020, hacía 2 semanas que el nivel inicial y el nivel primario habían comenzado las clases, que habían comenzado los centros educativos complementarios, donde muchos de nuestros egresados de la facultad trabajan, y tan solo una semana que había empezado
la educación secundaria, secundaria técnica, agraria. Todavía no había empezado el nivel superior de formación docente. Y la verdad que en aquel febrero, nosotros asumimos a fines los primeros días, de diciembre, y cuando en febrero veíamos lo que iba sucediendo en otros países de Europa, decíamos, si esto llega acá, ¿cuáles son las prioridades? Y la verdad que en ese momento la directora general, la licenciada Agustina Vila, nos planteamos que había dos prioridades iniciales. En primer lugar, cómo poner a disposición de las y los docentes materiales que pudieran dar, acompañar el establecer el vínculo pedagógico con los y las estudiantes, y cómo garantizar en más de 1.700.000 niños, niñas y adolescentes lo que fueron los módulos de alimentos de aquellos que iban a los comedores escolares. Cuando uno piensa en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, uno está sabiendo que hay más de 5 millones de estudiantes, más de 300.000 trabajadores de la educación, docentes, auxiliares, equipos directivos, inspectores, inspectoras. Y además eso implica también cerca de 20.000 instituciones, con niveles, con modalidades, en un sistema de educación público de ambas gestiones, estatal y privada. Y una situación tan excepcional implicaba tomar decisiones, y por eso rápidamente la plataforma Continuemos Estudiando fue el espacio que se construyó por los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Tecnología Educativa para poner a disposición estas orientaciones y estos trabajos para los y las estudiantes. Ahora, cuando uno analiza y recorre este sistema educativo, sabíamos que había chicos y chicas, Néstor lo decía con claridad, ante situaciones de desigualdad, no iba a acceder a esos materiales. Por eso, rápidamente los equipos de las direcciones de nivel y modalidad, además de poner a disposición en una plataforma virtual, por el otro lado se elaboraron cuadernillos que iban a tener los y las estudiantes cuando retiraran los módulos de alimentos. Ahora, la escuela, más allá de la pandemia, más allá de la suspensión de clases, siempre es un lugar de referencia para los y las estudiantes y para sus familias. Por eso, en el mes de abril, cuando estábamos transitando ese tiempo tan inédito, nosotros buscamos en la memoria institucional experiencias anteriores desde donde uno también poder tomar esos antecedentes, y la experiencia más próxima había sido la gripe A, ¿se acuerdan?, en el año 2009. Pero en ese tiempo la decisión político-pedagógica fue adelantar el receso invernal al 1 de julio y elaborar algunos trabajos prácticos para esos 15 días de una situación que también fue importante en ese momento. Ahora, cuando se suspendieron las clases, era el conjunto del sistema, en una situación que no sabíamos cómo iba a transitarse, y donde el primer eje de trabajo fue, teniendo estas dos líneas que llevamos adelante, es desplegar todas las estrategias posibles para establecer, mantener el vínculo pedagógico con los y las estudiantes. Pero como decía recién, que la escuela sigue siendo ese espacio de referencia, en el mes de abril, ante situaciones que se presentaban, porque ante una situación de un suicidio, los primeros que se enteraron fue la directora de una escuela, y ahí el equipo de orientación empezó a intervenir en un momento que nos teníamos que quedar en casa y que había que establecer las redes y que había que establecer los vínculos y que había que articular con otras áreas del Estado. Eliana Vázquez, que me acompaña en la cátedra, también me acompaña como directora de psicología. Y ahí
me propone tratar de generar equipos que pudieran trabajar en una situación que también era inédita. Por eso se elaboraron, se definieron los equipos focales territoriales de emergencia educativa, que vieron cómo es la jerga del sistema, que enseguida le pone siglas y ya son los EFTE, ¿no? Y ya los conocemos desde... la guía no tiene, tenés razón, la guía no tiene sigla, Néstor, hay que aprenderse el nombre entero. Pero los EFTE rápidamente tuvieron sigla, tuvieron protagonismo, empezaron a trabajar, a articular desde la dirección en cada área de supervisión, atendiendo a dos ejes centrales, cómo poder dar respuesta a cualquier vulneración de derecho de nuestros chicos y nuestras chicas, y cómo tener un registro e ir viendo si había vinculación entre los estudiantes, las estudiantes y sus maestros, maestras, profesores y profesoras. Mientras algunos empezaron a pensar en qué pasaba con los estudiantes y su vinculación en el mes de septiembre en otras jurisdicciones, para nosotros fue una prioridad desde el primer momento. Por eso ese mes de abril que empezaron a tomar forma los EFTE, se empezó a trabajar, ahí los trabajadores sociales jugaron también una pieza clave, los integrantes de los equipos de orientación de las distintas estructuras territoriales que tiene la Dirección de Psicología. También había que desplegar otras estrategias para una situación particular, y por eso, junto a la Dirección de Superior y Formación Permanente, empezamos a hacer espacios de formación permanente para la virtualidad. Quienes somos docentes, y este es un profesorado y se está presentando, la verdad que antes nos formábamos especialmente para la presencialidad, para ese encuentro con el otro en la escuela y en el aula, y ahora había que tener una primera definición. La escuela no se fue a la casa. Creo que con todo este tiempo transcurrido podemos decir que fuimos capaces de ir construyendo otras formas de escolarización. Y escuchando a Néstor, creo que el 2020, con una situación tan excepcional y tan inédita, y con tantos desafíos para el sistema educativo, para sus docentes, para la organización institucional de otra manera, se desplegaron otras estrategias y donde esas primeras capacitaciones se llenaban en menos de una hora. 10.000 vacantes para docentes, 5.000 para equipos directivos. La pregunta sobre la enseñanza era clave en ese tiempo, cómo desplegar una estrategia donde ahora no tenés a todos los estudiantes juntos, donde hay algunos que se pueden conectar, otros que pueden ser por WhatsApp, otros que eran a través de cuadernillos, cómo enunciar las actividades, cómo enseñar un contenido a través de distintas vías. La verdad que el desafío fue enorme y hubo un gran aprendizaje de todos y de todas. Principalmente porque no solamente en términos de la enseñanza o en términos de cómo reconstruir y dar respuesta a cualquier vulneración de derecho de nuestros estudiantes en una situación distinta, sino que nos fue llevando a ir tomando decisiones ante una situación muy particular. Por eso digo, rápidamente establecer dos ejes de trabajo, preparar contenidos para poner a disposición de los docentes, garantizar la alimentación de nuestros comedores escolares a través de los módulos de alimentos con desarrollo de la comunidad, cómo rápidamente esta propuesta de psicología para poder desarrollar los EFTE, cómo la formación permanente empezó a dar una respuesta porque había una pregunta sobre la enseñanza. Siempre la tarea docente es una tarea colectiva, una tarea que vos construís en relación con otros sobre determinados temas a enseñar, a aprender. Y así fuimos transitando. Para poder entender el hoy de la vuelta a la presencialidad con un regreso seguro, hay que hacer el recorrido del 2020. En mayo de ese año
hubo un documento que se elaboró desde la subsecretaría donde se plantearon 5 puntos. En primer lugar, era cierre de trimestre, ¿no? Y el cierre de trimestre para la escuela es muy importante, y la calificación y el número y las situaciones de nuestros estudiantes eran distintas, diversas y desiguales. Entonces ese documento decía que no íbamos a calificar, no íbamos a poner un número ante situaciones tan diversas y desiguales. Pusimos en juego la valoración pedagógica de un proceso que era muy distinto a lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados. También dijimos que no repusieran dispositivos de la presencialidad en una situación tan distinta. Por eso planteamos no pasen lista en el Zoom o por WhatsApp, ¿no? Porque hay veces que en esta idea de la escuela se fue a la casa, se reponían dispositivos de la presencialidad cuando estábamos en una situación excepcional. Y además decíamos, este es otro proceso de escolarización que estamos construyendo entre todas y todos. También decíamos, hay que comunicarle a las familias el proceso que estábamos haciendo, y además, un poco lo trabajamos mucho con los equipos de las direcciones, empezar a pensar el ciclo lectivo 2020 en relación al 2021. Ese documento de enseñanza y evaluación, que también participamos activamente en el acuerdo federal del Consejo Federal de Educación, que están todos los ministros y ministras, y hay acuerdos que son vinculantes y que las jurisdicciones debemos tomar, estaba establecido lo de la valoración pedagógica. Ahí fuimos avanzando y en el mes de junio empezamos a trabajar, porque pensábamos que para la primavera esto a lo mejor pasaba un poco, entonces empezar algunos ejercicios de modelos de vuelta a la presencialidad, porque nada iba a poder ser de repente. Y además de empezar a trabajar en modelos de presencialidad completa, presencialidad mínima o semipresencialidad, empezamos a participar activamente a través de la directora general en el Consejo Federal de Educación, en el Ministerio, en la elaboración de un protocolo federal para el regreso a la escuela, a las clases. Ahí ese protocolo, un poco meses después, se transformó en nuestro plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases presenciales, que no solamente se trabajó con otras áreas del Estado provincial, que eso lo hicimos desde el primer momento, el trabajo con salud fue un tema de articulación, que si bien hay historia en el sistema educativo, creo que fue muy importante ese trabajo articulado, porque había que dar respuestas ante situaciones nuevas, ante saberes que había que apropiarse de un virus tan, que también se iba viendo a medida que íbamos transitando los meses. Y ese protocolo también se trabajó con el sistema educativo, con los distintos gremios docentes y de auxiliares, y se transformó en nuestra herramienta de trabajo para el regreso. Ahora, cuando volvimos del receso invernal, que la situación excepcional seguía estando, nosotros los que conocemos bien el sistema educativo sabemos que después de las vacaciones muchos chicos no vuelven, o algunos abandonan, o algunos vienen más tarde. Y ahí, nuevamente, la Dirección de Psicología con primaria y con secundaria empezaron a hacer un relevamiento para ver nuevamente cómo estaba ese vínculo pedagógico entre los y las estudiantes y sus maestros, maestras, profesores y profesoras. Un relevamiento que junto con Gabriela Tolosa y todo el equipo de inspección realizaron las distintas direcciones, saber si seguían vinculados con la escuela, si seguían aprendiendo, si había enseñanza, y dónde teníamos los mayores problemas, cuáles eran las dificultades. Ahí los datos nos llevaron a tomar decisiones en el mes de septiembre y creamos el programa ATR, que fue un programa que presentó el gobernador Axel Kicillof con la directora general, que tuvo como objetivo central ATR es acompañamiento a las trayectorias y revinculación,
teníamos la decisión y la convicción que había que ir a buscar a los chicos a la casa, había que establecer esa tarea que los trabajadores sociales saben muy bien, que tiene que ver con volver a establecer el vínculo, con establecer el vínculo en una escuela o en esta experiencia educativa que estábamos transitando. Ahí en ese programa ATR se conformó con docentes que formaron parte de un programa que se elaboró el Piedras en el mes de abril, cuando no se podían tomar las licencias, y entonces fue para poder garantizar a aquellos docentes que siempre en esa fecha tomaban suplencias. Entonces, además de los programas Piedras, estuvieron como parte del programa estudiantes avanzados de formación docente y técnica, y de formación docente artística. También ahí estaban implicados institutos de superior, de tercer y cuarto año, que hacen su práctica en el último tramo, y en este caso, cada uno de estos estudiantes, que esto lo iban a utilizar como práctica, y en este 2021 van a sistematizar la experiencia, estaban a cargo de 6 chicos y chicas que iban a buscar a la casa, que vinculaban el tema de la tarea, se vinculaban con la directora de la escuela, con la maestra, el estudiante. La verdad que de todo ese grupo de niños, niñas y adolescentes, llegamos a más de 150.000 chicos, que hay que seguir trabajando ese vínculo, que muchos de ellos formaron parte del verano ATR, y eso nos permitió a nosotros seguir profundizando algunas decisiones. En ese mes de junio, julio, así como íbamos pensando la vuelta a la presencialidad, fuimos definiendo eso que habíamos pensado en mayo, de el ciclo lectivo 2020 esté vinculado con el ciclo lectivo 2021, y ahí tomamos 3 fuertes decisiones. Por un lado, considerar el bienio 2020-2021 como una unidad organizativa y curricular. Esa fue una decisión que también esto se dio a nivel federal. Tomamos la decisión de establecer un currículum prioritario, es decir, cuáles son los irrenunciables que durante este 2020 o ese 2020 había que enseñar para que sirva de base para la enseñanza en el 2021. Así que todos los equipos de todas las direcciones, a partir de los diseños curriculares, establecieron cuáles eran esos irrenunciables. Y además se definió, ya veníamos trabajando el tema de la evaluación, íbamos a llevar adelante un registro de trayectorias educativas de las y los estudiantes. Es decir, esa definición de valoración pedagógica iba a formar parte de estos registros de trayectoria. Ahí comparto que tanto el currículum prioritario como la definición de evaluación, como la del bienio 2020, está expresado en una decisión política que es una resolución también aprobada por el Consejo General, que es la 1872 del 2020, donde ese currículum prioritario es el que tomamos para este 2021, porque está organizado de esa manera, y donde también nos llevó adelante poder definir cómo íbamos a trabajar este seguimiento de trayectorias. En ese seguimiento de trayectorias, a fin de año se pudo establecer qué se enseñó, qué se aprendió y qué quedó pendiente. Ahí hubo un trabajo muy fuerte de los inspectores, los equipos directivos, los docentes, que de cada estudiante pudieron hacer el registro de trayectoria educativa, porque eso nos permitía, a fin de diciembre, poder planificar un proceso de intensificación febrero-marzo, y lo que se llama promoción acompañada para aquellos que no alcanzaron esos saberes del currículum prioritario. Quiero compartir con ustedes que la verdad que ese trabajo que hicieron las y los docentes fue muy importante. Elaboramos un sistema de registro de trayectorias educativas, que en el mes de diciembre hubo tiempo para que los docentes pudieran cargar en ese sistema. Ustedes piensen que el currículum prioritario rompió la lógica y la gramática de la escuela.
no es por materia, sino por áreas. Y eso implicó también un gran desafío para los y las docentes. Y ese registro de trayectoria y esa valoración pedagógica y esa carga de la información hizo que nosotros a fin de diciembre tuviéramos el 90% de los registros cargados. Es decir, y ahora completamos en febrero los registros que nos faltaban. Es decir, que en ese diciembre teníamos 3.600.000 registros de chicos y chicas que habían enseñado, los docentes que habían aprendido y que quedó pendiente. Eso nos permitió poder establecer prioridades, poder definir cómo iba a ser la intensificación de la enseñanza en febrero-marzo, que es el periodo que estamos desarrollando, y se va a hacer un corte en el mes de 31 de marzo que nos permita a nosotros replanificar para quienes vamos a tener que desarrollar acciones de promoción acompañada. Como es un bienio 2020-2021, para nosotros es importante cómo acompañamos esa trayectoria educativa. Obviamente que una situación tan excepcional nos generó discusiones, análisis y desafíos enormes, que en algunos casos las áreas se pudieron dar articulando los profesores y profesoras de las áreas, por ejemplo en secundaria. En otros casos el de historia dio historia y el de geografía dio geografía. Pero en otros muchos se pudieron integrar saberes estableciendo aquellos saberes prioritarios. Algunos el registro de trayectoria fue poder dar cuenta de lo que se enseñó, lo que se aprendió y lo que quedó pendiente, más en términos cualitativos. En otras se transformó en un registro de trayectoria, pero que era alta, trayectoria educativa, media trayectoria educativa, baja, ¿no? Digo, un cambio de estas características, la verdad que implicó un gran trabajo por parte de los equipos de inspectores y de inspectoras. La verdad que el desafío fue enorme, por eso yo decía, tomando lo de Néstor, que el 2020 fue de un gran aprendizaje, pero también de disputar sentido, y también de romper una gramática muy instalada en el sistema educativo. Nosotros lo damos en la cátedra cuando hablamos de la historia del sistema educativo, y ahora vamos a agregar la pandemia, porque la pandemia nos puso y nos desafió a desplegar estrategias que no habíamos desarrollado antes, como que los docentes mismos no habían desarrollado, donde había una gran solidaridad para generar las condiciones que nos permitieran que los chicos estén vinculados en la escuela. Digo esto porque el proceso de intensificación que estamos desarrollando, y la verdad que la provincia acompañó ese proceso con un financiamiento de módulos para poder complementar a esa tarea, tuvo dos definiciones político-pedagógicas también que irrumpen en una lógica de la escuela tal cual la conocemos. En primer lugar, una definición muy fuerte, que es decir que los estudiantes son de todos y todas. Más allá que vos seas el de historia, vos seas el trabajador social del equipo, vos seas el de matemática, el de primero, el de segundo, el de tercero, y poder organizar los grupos de una manera más flexible, por problemáticas, por problemas, por intereses. Por ejemplo, hay escuelas que organizaron la intensificación por ciclo básico y ciclo superior, y están todos juntos los que tienen dificultades en algún área del currículum prioritario, y ahí articulan los docentes y ahí se articula la enseñanza con distintos niveles de complejidad. La verdad que hay desafíos enormes porque rompen una gramática de la escuela. Y desde ese lugar, cuando fuimos transitando todo este tiempo, hubo en la provincia de Buenos Aires distritos que, de acuerdo al riesgo epidemiológico, pudieron volver, en 25 distritos del interior, volver a la escuela y al aula, y 100 distritos que pudieron volver el año pasado, pero actividades socioeducativas al aire libre. Si hay algo que nuestro país y la provincia de Buenos Aires se puso como eje, es el cuidado de la vida.
Y la verdad que las políticas de cuidado para el sistema educativo no solamente que tienen historia, sino que se llevaron a cabo muy profundamente en este tiempo. Por eso el plan jurisdiccional, que se discutió muchísimo, que discutimos mucho con los gremios, que fuimos, vinimos, que revisamos con salud, que trabajamos con transporte, que lo presentamos a Nación, que se aprobó, es una herramienta de trabajo. Por eso todo el 2020 nos dio las herramientas necesarias para tener una vuelta a la presencialidad, no de cualquier manera, en el 2021. En el mes de diciembre se aprueba el calendario escolar que el 1 de marzo iban a empezar las clases en inicial y primaria y el 8 en secundaria y sus modalidades, siempre ambas gestiones. Ahí hubo un trabajo también que poder garantizar en una historia que tiene el sistema y sus problemas, y tiene no solamente historia, sino tiene marcas dolorosas, que es la infraestructura. Por eso los consejos escolares trabajaron y trabajan fuertemente para poder garantizar los arreglos necesarios, y hay mucho que falta por hacer cuando hay problemas estructurales. Pero también todo lo que tiene que ver con la higiene, la desinfección, nuevas formas que aprendimos, el cuidado, el distanciamiento, que el distanciamiento es físico, porque el acto educativo, que es ético y político, es profundamente amoroso, así que el distanciamiento es físico, pero es como política de cuidado, y el tapaboca y las máscaras para los docentes. Digo, aprender, y seguramente hay cosas que vienen para quedarse. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo de un niño en verano de ATR que hacía actividades, fueron actividades al aire libre, que tienen que ver con el derecho a la recreación, pero lo hicimos en términos donde el juego también tomaba temas del currículum prioritario, entonces jugó una parte importante para seguir consolidando el vínculo de los chicos que habíamos ido a buscar, pero en términos de política de cuidado, por eso a veces a mí me gusta poner en valor lo que sucede en la escuela, porque es la que enseña muchas cosas, a veces aquellas más intangibles. Y un niño que salió de la pileta se puso en ese verano ATR la toalla, pero rápidamente el tapaboca. Y estaban con distanciamiento y protocolos, nadie se enfermó, nadie se contagió. Y obviamente que esta enfermedad, este virus que nos hizo replantear hasta muchas cuestiones que tienen que ver con la vida en la escuela. Por eso traté de hacer un recorrido para decir que el 2021 no nos encuentra iguales, porque nosotros no somos los mismos, porque la escuela no es la misma, porque la enseñanza adquirió también otras características, porque había que generar instancias de cuidado, porque hubo que pensar, y ahí inspectores, inspectoras, equipos directivos, pensar los grupos, la alternancia, estas formas de escolarización que plantea la actualización del plan jurisdiccional, de presencialidad completa que se da en escuelas pequeñas, donde puede haber esa política de cuidado, la semipresencialidad o combinada, que hay una alternancia, una semana en la escuela y una semana sin ir a la escuela, donde la continuidad debe seguir, o la continuidad pedagógica no presencial, porque puede haber alguna situación particular de una escuela o de un estudiante que tenga una enfermedad de riesgo y el Estado debe seguir garantizando la enseñanza. La verdad que cuando digo con convicción y con fuerza que no somos los mismos, lo digo porque no solamente que hubo mucho aprendizaje, sino que se desplegaron distintas estrategias muy fuertes. Algunos dicen que en la escuela, durante el 2020, en las escuelas de la provincia, generalmente por ahí algunos medios malintencionados, por llamarlo de alguna manera, no pasó nada, medios, periodistas. La verdad que pasó de todo. Cuando uno dice que una maestra enseñó a sus estudiantes por WhatsApp, lo dice simplificando una tarea que no sé si se pusieron a pensar lo que implica la tarea de esa docente, que pensó el contenido o el tema que tenía que enseñar, que lo preparó,
que en muchos casos le sacó una foto, que se lo mandó a sus 30 chicos y chicas, que ellos lo bajaron en ese celular único familiar para poder hacer la tarea, que la hizo, le sacó otra foto y se la mandó a la maestra, que recibió nuevamente 30 fotos con 30 trabajos, que ella bajó, corrigió, le fue diciendo a cada uno qué tenía que revisar, qué tenía que profundizar, o qué hermoso lo que había escrito. Entonces, cuando aquellos quieren simplificar esa tarea, es porque no saben lo que pasa en las escuelas. Cuando ese equipo de orientación o el recibió la noticia porque una mamá llamó a la profesora, a la directora o a la del equipo, porque su hija estaba enferma, porque había habido un abuso, porque se había ido de la casa, porque se suicidó, porque no quiere hacer la tarea, porque está angustiado. Y hay un equipo que antes se encontraba para poder ver, para planificar, que se desafió a generar otras redes, otras formas de dar respuesta a toda vulneración de derecho que estuviera presente, porque la escuela es un espacio donde se expresan demandas, se transmiten angustias, problemas, se pide orientaciones, y ahí hay una directora, hay una maestra, hay un profesor, una profesora, una orientadora, una orientadora del equipo, un equipo de las estructuras territoriales, el COFE, el EPRI, todo lo que hace a la dirección, esa solidaridad de aquella maestra en Quilmes, que ella vivía cerca de un barrio, pero esos chicos no iban a su escuela, pero sabían que iba a la otra escuela, que ella puso en contacto maestra con maestra, y era el puente para que les llegue la tarea a los y las estudiantes en un momento cuando estábamos en una situación de quedarnos en casa. Esos grados de solidaridad son profundamente del sistema educativo. Esos grados de convicción, compromiso para que la enseñanza tenga lugar a como dé lugar, son propios de aquellos que se comprometen con la enseñanza. Por eso creo que no somos los mismos. No somos los mismos porque esta pandemia nos dejó mucho en el camino de la población en general, compañeros y compañeras docentes, niños y niñas. Entonces, cuando ahora volvemos a la escuela, tenemos todo ese bagaje incorporado, tenemos también todo ese aprendizaje que fuimos desarrollando, tenemos esos saberes que construimos en una situación inédita, en un sistema educativo enorme, donde el Estado volvió a decir presente, tratando de dar distintas respuestas. Claro que falta, por supuesto. Lo que sí me parece central es cómo nos desafiamos como sistema educativo a generar otros procesos de escolarización. Cuando uno dice grupos flexibles, cuando uno piensa en organizar institucionalmente los grupos que vuelven a la presencialidad, tiene que ver por qué tiene que existir el distanciamiento, por qué tiene que existir en la ventilación determinados cuestiones de cuidado que no se pueden dejar de hacer para estar bien y estar mejor. Por eso a mí, siempre cuando uno habla de la escuela, uno habla, o por lo menos nosotros decimos el orgullo bonaerense, principalmente porque tiene que ver con esa identidad, porque la escuela pública, aunque tuvimos pandemia, no cerró las puertas. Más allá de las puertas, ¿no? De la llave. Estoy hablando de las puertas del encuentro, de la enseñanza, de dar respuesta, de encontrar la manera de que se pueda vincular una familia con la otra, de encontrar aquel que se fue, hay una diversidad de estrategias
de las cuales cada uno de nosotros aprendemos de nuestros propios compañeros y compañeras en las estrategias que también construyeron, porque la escuela no para nunca, ni en pandemia paró. Y las situaciones que se expresan cotidianamente en la escuela también se expresaron el año pasado. Por eso digo que es de un gran aprendizaje, por eso digo que no somos las mismas ni los mismos. Claramente no lo somos. Y seguramente este tiempo, este 2020 y 2021, vamos a tener que sistematizar, vamos a tener que analizar, porque hay algunas líneas de trabajo que seguiremos trabajando más allá de la pandemia. Porque esa gramática escolar resistente que genera cambios, ¿viste? Yo siempre digo que el sistema educativo, se lo digo a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en la cátedra, ¿no? Es como un gran elefante blanco, digo yo, que le tirás piedras y no se mueve, y que por ahí viene una mosca y pasa de todo. Y la verdad es que en una situación tan difícil como la que atravesamos, se desplegaron cualquier cantidad de estrategias. Se buscaron ir a la tranquera para dejar el cuadernillo, ir en la lancha a llevar los módulos y los cuadernillos. Todos aprendimos, ¿no? Un más menos. Recién Analía nos daba unos tips para el uso de las redes. Fuimos aprendiendo el Zoom, fuimos aprendiendo el WhatsApp. Piensen ustedes, antes teníamos los debates, le damos el teléfono a nuestros estudiantes de cuarto A, y no porque es personal. Y hoy son grupos de WhatsApp, no solamente donde la maestra envió la tarea, sino que los estudiantes le enviaron la tarea y le enviaron audios. Y cuando uno sistematiza y escucha, porque también hubo mucho de experiencia compartida, un niño leyendo, porque esa maestra de primer grado se desafió enormemente. Esa maestra, piensen ustedes, la maestra de primer grado enseñar la lectura y la escritura, a lo mejor por WhatsApp, por un cuadernillo, fue una tarea enorme, enorme, que la verdad que hay que tomar, que hay que conocer, que hay que profundizar. Y yo recuerdo 2 audios muy maravillosos. Uno es de Tomás de Avellaneda, que en el audio le dice a la maestra: aprendí a escribir feliz, F-E-L-I-Z, feliz, señor, feliz. Digo, cuando uno puede darse cuenta de ese trabajo intangible, que es el que nos sale en los grandes medios, que hicieron muchísimos compañeros y compañeras para que la enseñanza esté y para que el aprendizaje tenga lugar, la verdad que no solamente es el agradecimiento por el trabajo, sino poner en valor el desafío docente que hubo el año pasado. Y también lo digo de los estudiantes y sus familias. Miren, cuando nos encontrábamos con inspectores o equipos directivos o docentes, también con estudiantes, los relatos han sido muy conmovedores y muy fuertes para sistematizar, para que sean líneas de trabajo, para profundizar. Los chicos, me acuerdo de Mar del Plata, uno de ellos dijo: mi directora me llama todas las semanas para ver cómo ando, y a veces no me preguntan ni en mi casa. Y así como ese ejemplo, cómo se organizaron maestras o profesores para llegar al conjunto de estudiantes, porque no es una tarea sencilla, porque el no encontrarte cuando tu forma tu trabajo es sobre la base del encuentro presencial, había que generar también ese tiempo en situaciones tan distintas y también desiguales. Por eso esas experiencias que han realizado, esa sistematización en los primeros días del inicio de Inicial,
en la reunión que tuvimos hace poco con su directora, con Patricia, me decían, las maestras nos señalan que los chicos, los más pequeños incluso, están volviendo al jardín, lloran menos. Los padres se quedan en la puerta esperando a ver que te avisen para que los vayas a buscar, y se quedan en la puerta y los chicos están llorando menos. No sé, habrá que ver, habrá que analizar. Son todavía relatos de experiencias y de situaciones que están transitando. Y de estas hay distintas experiencias en cómo los equipos de orientación o los CEFTES, que la Dirección de Psicología y todo su equipo se reunía semana a semana con los CEFTES para sistematizar, para analizar la situación y para construir una respuesta en un momento inédito. Por eso yo les decía, cuando nos preparábamos para el 2021, que los comunicados que uno hace para el sistema, que las planificaciones que están haciendo por grupos los equipos, que las tareas que hicieron en el 2020 van construyendo parte de la historia de este sistema educativo, y que quizás, a veces sin darnos cuenta, estamos escribiendo esa historia que a lo mejor en 10, 20 años, ojalá que nunca, pero si en 10, 20 años pasa una situación así, puedan ir a las planificaciones, puedan ir a esa memoria institucional escolar o de la dirección general para que te sirva de anclaje, de base, de amarra para poder hacer tu propia historia. Por eso me parece que estos desafíos que tenemos son enormes, porque al no ser los mismos, no vamos a volver, ya no volvemos más a la escuela de antes. Y eso es claro. Quizás estemos en un momento particular que los desafíos que decía Daniela hoy nos puedan hacer avanzar en esa escuela que tanto nosotros soñamos, pensamos, discutimos, tratamos de generar. Y además me parece que hay ese saber que hay que poner en valor, que hay que compartir con los otros, que hay que tratar de que sirvan en el marco de otras experiencias y que nos puedan generar ese trabajo cotidiano que nos hace, ¿no?, que más allá de las adversidades, cuando el Estado está presente, el sistema educativo garantiza el derecho a la educación. Ese WhatsApp, ese Zoom, ese cuadernillo, esa tarea, esa maestra que cruzó el barrio azul para llegar a los niños y a las niñas, la que en la zona de la costa tuvo otras características, las que se preocuparon, y además porque también aprendimos muchas cosas. Yo ahora sé de epidemiología que creo que que les asombraría, porque también tuvimos que aprender a escribir protocolos, y para nosotros, ¿vieron cuando uno dice se reinventó cuestiones de la escuela? Nunca pensé tanto la cotidianeidad escolar como en este tiempo. Hago una digresión personal, pero cuando uno piensa en un protocolo que tiene que ver con las políticas de cuidado, y entonces estás una hora a ver si el juguete, que es un objeto transicional, o la sabanita que el niño no quiere dejar en el periodo de inicio, puede entrar o no puede entrar, o qué hacemos con el pintor, o qué hacemos con el guardapolvo de la maestra, para ver si queda dentro, si queda afuera, cuál es el mayor cuidado para el otro. Ahí vos volvés a pensar la escuela de otra manera. Por eso digo que no somos las mismas ni los mismos, porque el organizar los grupos también te implicó, pensar que vengan juntos los hermanos para que las familias no vaya y venga. A veces salió más o menos, que en el grupo estén el grupo de amiguitos, para que también la cuestión socioafectiva esté contenida,
que los docentes articulen y que el de historia y geografía o el de matemática y el de física piensen el mismo problema desde distintas perspectivas, que se siente el de primero y de segundo juntos, porque nos desafiamos, como la experiencia de pluriaño, a enseñar o aquellos tengan el derecho a aprender lo que corresponde en términos de el diseño curricular, pero nosotros nos desafiamos a enseñar de otra manera. Por eso creo que la educación hoy está presente como lo estuvo en el 2020. Hay desafíos enormes, nos queda mucho tiempo por transitar. Como les dije hace un rato, nuestro país y la provincia de Buenos Aires, así como puso como eje la política de cuidado, la vacunación es un tema central. Para la provincia de Buenos Aires, los docentes, las docentes, los auxiliares fueron grupo y son grupo prioritario. Ya hay más de 170.000 vacunados con la primera dosis. Es una esperanza porque así como los mayores estarán cuidados, ellos que están en las escuelas también, y se están dando las condiciones de políticas públicas que ponen eje en que el Estado tiene que estar presente, y como muchas veces dice el gobernador, los problemas no son de educación, de desarrollo de la comunidad, de trabajo o de transporte, sino son de todas las áreas que tienen que poner lo mejor de sí para dar respuesta a la gente. Y nosotros desde la Dirección General vamos entramando, porque también uno viene de la historia que viene, y la fragmentación del sistema estaba como muy presente, y entonces ese trabajo de entramar hace que esa trama sea más fuerte, más sólida, para garantizar el derecho de millones de niñas, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores, para que vayan a la escuela, para que puedan aprender, para que se puedan quedar y para que puedan terminarla. Los desafíos son enormes, y sé que este profesorado que se hizo con tanto amor, que se lleva adelante con un equipo que quiere lo mejor, formar a quienes van a trabajar con convicciones claras, con compromiso presente, y además pensando en el presente pero teniendo claro el futuro. Y cierro diciendo que el futuro que queremos son las decisiones que tomemos hoy. Porque no podemos dejarlo, no es libre albedrío. Y cuando decimos el futuro, ¿no? El futuro de la educación es lo que seamos capaces de construir hoy en el presente. Ese es el futuro que queremos, el que seamos capaces de construir la mejor escuela pública, esa que defendemos, y que construimos con mucho compromiso, mucha alegría y mucho amor todos los días. Y si hay tantos chicos y chicas hoy en la escuela es porque hay muchos compañeros y compañeras que se jugaron entera en un año donde también la pandemia los atravesaba a ellos y a ellas. Así que son muchos desafíos, pero también hay un gran reconocimiento por la tarea de todos, y creo que también una marca es muchos encuentros con las familias. Y eso creo que le hace muy bien, en primer lugar, a los chicos y a las chicas, al sistema educativo y a la escuela pública. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. La verdad que tu reconstrucción del proceso nos permite pensar la situación actual y poder proyectar en base a eso, así que muchísimas gracias por la información y por traer también voces de los y las protagonistas de todo este proceso. Sí, sí, me parece, digo, está buenísimo poder invitarlos en alguna de las clases. El otro día tomábamos examen, mesa de finales, y había una estudiante que ya tiene experiencia en el sistema educativo, y el examen
es como esa instancia de evaluación que uno entiende hacia el proceso, una instancia más del proceso. Pero se reenganchó a contar cosas del año pasado, y fue un final, terminó el final, y terminó siendo después un intercambio maravilloso, y entonces, la verdad, y lo vinculaba con contenidos de la cátedra, y entonces decíamos, bueno, creo que uno forma en este profesorado para que cualquier adversidad podamos desplegar respuestas, ¿no? Y me parece que eso está buenísimo. Bueno, muchas gracias a Néstor y a Claudia por sus palabras. Y también queríamos aprovechar este momento de encuentro para transmitir alguna información a las personas que van a comenzar a cursar, porque sabemos que tienen algunas preguntas. En principio, comentarles que la inscripción a las materias va a ser del 22 al 29 de marzo por el sistema CIU Guaraní. Una vez que estén inscriptos e inscriptas, desde el sistema les van a mandar sus docentes información sobre cómo matricularse a las aulas virtuales. También tienen información en la página de la facultad acerca de las fechas, de un cronograma tentativo al menos, para este primer cuatrimestre de clases virtuales. Y una vez que ustedes se registren, se matriculen en esas aulas virtuales y sus docentes les den de alta, van a poder recorrer esa aula, van a poder ver la propuesta pedagógica, el cronograma, ver qué días van a tener los encuentros sincrónicos. Por ahí, para aclarar, la cursada del cuatrimestre comienza la semana del 29 de marzo, ¿sí? Porque fueron como llegándonos bastantes consultas al respecto. Y también ahí por YouTube, uno de los estudiantes consultaba la diferencia entre la carrera de licenciatura en trabajo social y la del profesorado en trabajo social. Entonces queríamos aprovechar para también aclarar esto. La licenciatura en trabajo social, por supuesto que habilita para trabajar en educación también, porque es una carrera generalista, y tenemos muchos colegas que trabajan en el sistema educativo, sobre todo en los equipos de orientación escolar. Quizás la particularidad del profesorado tiene que ver con poder reforzar algunas cuestiones desde lo pedagógico y didáctico, pensando en el lugar de profesor y profesora, tanto para nivel secundario como superior, y cuestiones por ahí que tienen que ver con generar mejores condiciones de estabilidad laboral, porque con el título de profesor o profesora se puede tener un cargo titular, por ejemplo, en educación, entonces, bueno, eso también garantiza mejores condiciones laborales. Pero para recibirse con el profesorado se debe primero hacer la carrera de licenciatura, ¿sí? Por eso es importante tenerlo claro. Muchas materias de la licenciatura forman parte también del plan de estudios del profesorado, que además tiene 8 materias específicas desde lo pedagógico y didáctico. Y prácticas también, se realizan prácticas de la enseñanza al finalizar la carrera. Entonces, por ahí eso era una de las preguntas que había en el chat. En principio, bueno, también agradecerles la presencia a muchos y muchas docentes de la carrera que están siguiendo la transmisión por YouTube, estudiantes, y decirles, bueno, que seguimos en contacto, que cualquier consulta que quieren hacernos, pueden hacernos a través de las vías institucionales, de la página de la facultad. Ustedes van a tener ahí el mail del profesorado donde pueden escribirnos, y bueno, ya con esto podemos ir cerrando esta actividad. Chao, hasta la próxima.